Hola compañeros, ¿cómo están? Muy buenas tardes, les habla Yolita Tiana Medina Rosales. Estamos en este momento en el resguardo indígena de Huila. Ahorita vamos a entrar un poco a la Casa de Sabiduría de la institución educativa agroecológica Benjamín Dindicue. Bienvenidos. El resguardo de Huila tiene una gran historia y una gran trascendencia dentro de la historia de las comunidades indígenas del Cauca. En este momento me encuentro con el profe Ernesto Cuspián. Él es un dinamizador de esta institución y él ha sido ex autoridad o ex gobernador. Profe, bienvenido, muchas gracias por estar aquí y acompañarnos. Sí, muy buenas tardes, de todas maneras bienvenido, profe, también. Profe, yo ya que estamos aquí en la Casa de la Sabiduría, pues quería que nos contara un poquito acerca de lo que usted cree que, o lo que a usted más le gusta mostrarle al mundo de su resguardo. Bueno, de mi resguardo, pues nosotros, pues, de nuestro resguardo, pues casi que el 90 o 50, no, entre 90 y 80% de nuestra biodiversidad podemos hablar. Tenemos muchas riquezas culturales, biodiversidad y todas esas cosas. Entre las riquezas culturales, pues tenemos nuestros usos y costumbres, nuestro dialecto, nuestra comida, nuestras danzas y nuestros vestuarios. En cuanto a nuestro territorio, pues tenemos muchos sitios que prácticamente otros resguardos no lo tienen. Tenemos la Laguna Páez, que traducido es la casa de la Mariana Mandiguagua, nuestra cacique. Y tenemos el Ñans, que es el nevado, tenemos chorreras, tenemos aguas, tenemos páramos, tenemos animales, la fauna y la flora, animales que tienen su historia, su mitología. Tenemos, digamos, muchas cosas que contar, historia de nuestro pueblo, historia de nuestros abuelos y la historia de nuestro territorio. Profe, usted ya que nos habla de este tema más o menos, así en una forma breve, ¿nos puede regalar un poquito de la historia del resguardo? Bueno, la historia del resguardo comienza antes de 1492. Antes de 1492, nuestros aborígenes, nuestros abuelos, estaban reasentados en el departamento del Huila, sitio denominado como San Agustín. Ya a partir de 1490, ya a los 1510 y 19, cuando llegaron los españoles, por ejemplo, Sebastián de Belalcázar llega a Neiva, y después de Neiva pues pasa por esos territorios San Agustín en busca de fortuna, de muchas cosas, de muchos minerales que nuestros abuelos lo tenían. Entonces a partir de ese momento nos pusieron a correr, a expulsar a nosotros. Antes conocíamos ya este territorio, mas no vivíamos aquí. Llegábamos como a recolectar frutas cazar animales que servía para nuestra subsistencia. Y a base de eso, pues nuestros abuelos vivían. Y ya de eso, pues comenzaron a expulsar, nos cogimos más para el norte, quedamos acá ya a partir del 1613, ya la corona española, en medio de tantas invasiones, mediante el rey Felipe II, nos da el título de resguardos coloniales, con el nombre de títulos coloniales. ¿A quién se lo entrega? Nos entregan a nuestra cacica Mariana Mandiguagua. Ella lo recibe. Entonces, a partir de 1535 a 1613 ya quedó legalmente constituido, no de la era republicana, sino de la era de la conquista, como con título colonial este resguardo. Muchas gracias, muy interesante realmente. A propósito de la conformación del resguardo como tal, explíquenos o cuéntenos más o menos cómo se organiza el resguardo políticamente hablando, cómo está constituido, cuál es su estructura. Bueno, en cuanto a política organizativa, así como venía diciendo, para tener nuestra estructura tenemos que tener un territorio y tiene que haber una comunidad. Donde no hay territorio ni comunidad, no somos nada. Entonces,
para nombrar una autoridad. Antiguamente tenían muy en cuenta con la medicina tradicional. Los tehualas eran los máximas autoridades de nuestro territorio. En caso de estar una noche con la comunidad y al otro día, según el trabajo de la medicina tradicional, decir, esta es aquella persona o aquel persona que es apta para tomar este cargo. Pero eso se ha ido dejando. ¿Y por qué se dejó esas cosas? Porque hay muchas personas que no entendemos qué es la medicina tradicional. Y seguidamente, pues, nos guiamos un poquito mediante las religiones. Hay religiones que no permiten esas cosas. Pero en mi punto de vista, un trabajo medicinal no afecta nada. Si hablamos de la religión, pues tampoco no afecta nada. El hecho es trabajar por la comunidad, velar por la comunidad, ser operativos, porque a veces somos autoridades, pero no somos operativos. Entonces, ser operativos y estar al tanto con la comunidad, sentir, recibir y dar solución a los problemas sociales que nos presentan en nuestros territorios. Creo con todo mi corazón que las comunidades necesitan personas idóneas que tengan esa capacidad de ejercer esta autonomía. Muy hermoso, profe. A propósito de este tema, mi siguiente pregunta va a ello. Usted, ya teniendo la experiencia como autoridad dentro del resguardo, ¿cuál cree o qué capacidad, qué talento, qué forma de ser, qué cualidad usted piensa que debe tener un comunero o los comuneros que van a ser parte del cabildo y que se van a desempeñar durante su periodo de... En primer lugar, pues las cualidades que debe tener un comunero. Tiene que estar censado en el censo del resguardo. Si es Huila, de Huila. Tiene que ser comunero de nuestro territorio. Tiene que tener familia. Tiene que tener una esposa. Tiene que tener hijos e hijas también. Y si no tiene hijos y si no tiene hijas, ¿cómo va a dar, digamos, ejercer la autoridad? ¿Cómo va a ser operativo frente a los, como mencioné hace rato, a los problemas sociales que nos presentan? Entonces las cualidades es ser comunero, estar censado en el censo del cabildo y respetar tanto uno y el otro. Y hay una partecita que nos cabe a todos, ser NASA. No NASA desde afuera, sino NASA desde el corazón, desde la sangre, desde nuestro sentir. Y si no hay eso, yo creo que por mucha capacidad que nosotros tengamos, por mucho conocimiento que nosotros tengamos, pero si en mi corazón no hay ese sentir, ese sentido de pertenencia, el nasamus, yo creo que no podemos ejercer estos cargos. Listo, profe. Lo felicito porque se le siente la esencia del NASA y el amor por su cultura y por su pueblo. Ya pasándonos al campo de la educación, ya que estamos en un colegio, en una institución educativa, cuéntenos acerca de cómo se trabaja la parte de la educación dentro del territorio. Y pues, ¿cómo o qué papel juega la autoridad dentro del proceso y del dinamismo de una institución educativa? Pero está buena. Bueno, la educación en nuestros territorios es muy importante. Si no educamos a nuestros hijos, hay muchas formas de educar. Antiguamente, nuestros mayores educaron mediante el respeto, mediante la obediencia, mediante el respeto que tenemos que tener con los seres espirituales, bien sea lo físico y lo material, bien sea lo espiritual también. Eso es una educación que nosotros nos percibimos. Queremos esa educación. Ahora, llega la educación a partir del 1800 en adelante, 1830, 1840,
cuando dicen que es una educación netamente occidental, netamente una educación, nosotros decimos es una educación prestada. Entonces, para los territorios indígenas eso no afecta, porque dentro de esa educación, tanto lo antiguo de los pueblos indígenas y tanto lo externo, todos esos son conocimientos universales, conocimientos universales nasas y conocimientos universales a nivel externo. Entonces eso no nos afecta. Ahora, la autoridad de nuestro territorio, ¿qué tiene que ver con la educación? Entonces nosotros tenemos diseñado y el huileño tiene que ser educado de forma antigua, lo propio, y la forma externa también. Tenemos que estar a la par. De lo contrario, por las mismas políticas del gobierno, por las mismas políticas del Estado, por las mismas políticas del Ministerio de Educación, nosotros pues hasta el momento estamos al pie de lucha, sí, por muchos decretos, por muchos sistemas y por muchos movimientos y muchos, digámosle, luchas que hemos tenido, pues el gobierno pues prácticamente está a punto de entregar la comunidad a los territorios indígenas. En ese caso, nuestras autoridades van a ser los pilares fundamentales, que es la educación propia para nosotros. Ellos lo van a orientar. ¿Cómo quieren que eduquen a nuestros hijos? Ya lo sabemos, pero sin embargo ellos tienen preguntas que tienen que mostrar a nosotros, y nosotros como educadores tenemos que responder a ellos. ¿Qué tipo de educación necesitamos? ¿De la forma antigua, lo externo, o qué otra ruta tenemos que mirar? Entonces, para esos que están preparados las autoridades, que es el cabildo o los nehuesh, que nosotros decimos. Listo, profe. A propósito de ello, como usted dice, yo creo que ya me respondió la pregunta sin antes hacerla, iba para allá, pero o sea que usted confirma que la educación propia, lo que se quiere hacer dentro de las comunidades indígenas y la universal, tienen que ir de la mano. O usted piensa una por un lado y la otra por otro lado, se atropella entre sí, o pueden caminar y podemos encaminarnos por un solo lado. Bueno, en esa parte sí voy a resaltar un puntico donde tenemos que tener bien claro los territorios indígenas. Ahí yo creo que la autoridad tiene que ver mucho, porque a veces decimos que la educación comienza desde la casa, comienza de nuestro territorio, pero también hay comuneros, hay padres de familias que no entienden esas cosas y dicen que la educación externa es lo más importante. ¿En qué sentido? Porque hablan español, hablan el yino yuwe que nosotros decimos, y para ellos es importante. ¿Para qué? Para competir con las más personas, con las más personalidades de nuestro territorio. Pero en el sentido de nosotros, es muy importante que nosotros nos educamos de acuerdo a nuestra espiritualidad, de acuerdo a nuestras necesidades. Por ejemplo, en el mundo de afuera podemos hablar de muchos proyectos, pero el indígena en sí no ha vivido mediante esos proyectos. Se ha educado en la selva, se ha educado mediante muchos procesos, como cuáles, en las reuniones, asambleas, mingas. Para nosotros eso es lo más importante. Y ahora, pues como decíamos ese ratico, cuando ya tenemos la educación a través de tantas luchas en nuestras manos, pues tocaría que trazar otras rutas. ¿Como cuáles? Eso no lo puedo definir yo. Lo va a definir la autoridad, lo va a definir la comunidad, lo va a definir el mismo territorio. ¿Qué tipo de educación vamos a implementar cuando el gobierno nacional nos entrega todo el proyecto a nosotros? De ahí yo creo que es la pervivencia, es el resultado que vamos a obtener durante años y siglos de lucha contra la invasión, contra los atropellos, contra
Hay muchos factores, la estigmatización de los territorios indígenas. Entonces la educación parte de nuestro corazón, de nuestro territorio y de nuestra espiritualidad. ¿Listo? Profe, le agradezco muchísimo por este espacio, por estos minutos y por ese conocimiento que usted nos regala el día de hoy. Y pues hasta aquí nuestra entrevista, agradecerle al compañero dinamizador y nos vemos para una próxima oportunidad. Adiós. Muchas gracias.